Y continuamos en Actualidad Política TV y tal cual lo anunciamos al principio del programa, hoy vamos a charlar con el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, a quien ya tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, doctor. Muchísimas gracias por atendernos y por la gentileza de esta charla más que entrevista. Doctor, sin dudas esta semana, el pasado miércoles, se conoció el dato explosivo de la inflación del mes de marzo, que dio un 6,7%, la inflación más alta en los últimos 20 años y además lo ubica a Argentina segundo en un podio en términos inflacionarios detrás de Venezuela. Tal vez esto es como consecuencia del plan Platita que instaló el gobierno en las elecciones de 2021 y la alta emisión que hizo el gobierno en aquel momento. Sin duda, es consecuencia de todo lo que ha venido ocurriendo, incluido la gran emisión monetaria, obviamente, del segundo semestre del año pasado, pero son muchos los factores que determinan esta tasa de inflación. La economía está muy mal organizada, ya desde bastante tiempo atrás, yo diría que desde el 2002 en adelante, y se han ido acumulando una gran cantidad de problemas, y este gobierno no tiene ningún plan para resolver esos problemas, los problemas organizativos, los problemas estructurales, y en materia de manejo de la coyuntura, ha abusado del gasto público, del déficit fiscal, del financiamiento monetario. Así que no es sorprendente que la inflación sea tan alta, ¿no? Ahora, lo mejor que puede hacer este gobierno es tratar de implementar el plan para el que logró apoyo del Fondo Monetario Internacional. Por lo menos ese plan, si bien no va a permitir que baje la inflación, va a evitar que se espiralice aún más. Si en lugar de tratar de aplicar ese plan, viran en la dirección de lo que le sugiere la gente de la vicepresidenta, las cosas serían mucho peor todavía. Así que yo creo que para pensar en soluciones hay que esperar al próximo gobierno. Ojalá el próximo gobierno, cuando asuma, tenga bien pensado, bien planeado cómo encarar la problemática argentina, no solo coyunturalmente, sino desde el punto de vista de la organización de la economía y de los problemas estructurales que tiene la economía argentina. Cavallo, si usted mira un poquito el gobierno desde afuera, uno ve que está la corriente de Martín Guzmán, que es un funcionario, un ministro más pro mercado, por decirlo de alguna manera, y por otro lado está el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que se impulsa más estatismos, más controles y demás. Cuando usted que viaja mucho y que es consultado por muchos inversores, el tipo que tiene que poner un peso en la Argentina y ve esto desde afuera, ¿qué piensa? Bueno, obviamente que no ponen ningún peso en la Argentina. Más bien hay mucha gente que está buscando de irse de la Argentina. Lamentablemente ninguno inspira confianza, pero obviamente que lo ven a Guzmán como más profesional, les inspira menos miedo que el resto, ¿no? Me refiero no solo a Feletti, sino también a toda la gente que rodea a la vicepresidenta, ¿no? Pero obviamente que no hay un equipo económico que funcione como tal. Hay un ministro de Economía que tiene cierta profesionalidad, pero no, todo el resto de los funcionarios no parecen responderle. Y por otro lado, si bien ahora el presidente parece que le está dando apoyo al ministro de Economía, este es un gobierno que no está cohesionado para nada. O sea, la vicepresidenta prácticamente le disputa el poder, o más que disputarle el poder, lo trata de bombardear al presidente. Así que
es muy difícil en condiciones como estas conseguir inspirar cierta confianza. Lo primero que hay que inspirar es confianza dentro de la Argentina y obviamente eso no está ocurriendo, si no, no tendríamos estas tasas de inflación que estamos soportando. Cavallo, esta semana en el círculo empresario, en el círculo rojo, por decirlo de alguna manera, circuló muy fuerte la posibilidad de la renuncia, la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. ¿Usted cree que Alberto Fernández ató toda su suerte a Martín Guzmán? Yo creo que hace bien en respaldarlo, porque por lo menos tienen un plan y que algún resultado ha dado. Por ejemplo, ha estabilizado el mercado cambiario, ¿no? Pero yo creo que si lo sacan a Guzmán, no sé a quién van a poner, quién le va a aceptar que sea mínimamente serio como para manejar la economía. Y si ponen alguno de los que rodean a Cristina, de los que ha estado hablando y boicoteando a Guzmán, la situación sería mucho peor. O sea que podría realmente desmejorar la situación. La inflación se podría espiralizar aún más, ¿no? Cavallo, hoy por estos días hay muchas protestas en el centro porteño de la capital federal. Los planes sociales hoy están en el candelero de la agenda política, que llegaron como emergencia en la década del 2000 y se quedaron. ¿Usted cree que hay que conservarlos o hay que eliminarlos a los planes sociales? No los van a poder eliminar. Lo que hay que hacer es tener soluciones de creación de empleo, ¿no? Lo que primero, más que eliminar los subsidios sociales, que en este momento no se podrían de ninguna manera eliminar, tienen que eliminar los subsidios económicos. Los subsidios económicos son todos los subsidios que tiene que pagar el gobierno a los productores de gas, de petróleo, de electricidad, a los transportistas, etcétera, porque se venden esos productos a precios que son el 20% de los costos, ¿no? Ese subsidio económico es mucho más, causa ineficiencias, además de que provoca déficit fiscal y hace muy difícil la lucha contra la inflación. Yo creo que más que reducir los subsidios sociales, lo que tienen que hacer es eliminar los subsidios económicos, para lo cual se tienen que animar de una buena vez, poner las tarifas a los niveles de los costos, como estaban en la década del 90, que no había subsidios económicos. Y entonces ahí de cuajo reducen el déficit fiscal en un 3% del Producto Bruto, y entonces sí será factible aplicar una política de estabilización o lograr que baje la inflación. Al principio, obviamente, el aumento de las tarifas va a tener un impacto sobre los índices de inflación, pero al disminuir y desaparecer el déficit fiscal, va a ser factible luchar contra la inflación. Pero este gobierno no lo puede hacer, yo creo, no tiene la cohesión como para tomar medidas duras como son esas, porque obviamente actualizar las tarifas es una medida dura, pero mucho más dura es seguir con este ritmo de inflación y mucho más duro sería que se espiralizara y termináramos en una hiperinflación. Así que yo creo que lo que podemos aspirar es a que con el apoyo que Fernández le dé a Guzmán y traten de implementar el programa este que han aprobado y de esa forma van a llegar con una inflación más alta que la actual incluso, pero no totalmente descontrolada al final del gobierno. Y un nuevo gobierno sí va a tener que estar bien preparado para luchar contra la inflación y lograr buenos resultados, ¿no? Pero eso se necesita un enfoque de organización económica, de reformas económicas y de manejo de la política monetaria y fiscal diametralmente
opuesta a la que tiene este gobierno. Pero este gobierno no podría cambiar porque una parte importante de su apoyatura, que es todo el grupo que rodea a la vicepresidenta, le sugiere un cambio en la dirección totalmente equivocada. Acentuarían más los problemas y los desequilibrios. Así que mejor que sigan así como van y traten de que la situación no empeore. Y luego los argentinos tenemos que pensar en elegir bien el próximo gobierno para que pueda resolver los problemas. Domingo, usted en esta entrevista mencionó varias veces el próximo gobierno, el próximo gobierno. Le hago dos preguntas en una. ¿Usted cree que este gobierno está acabado y cree que con los niveles de pobreza que hay y con el espiral inflacionario que sufre el país, puede tener el presidente algún problema de gobernabilidad en los próximos 2 años? Va a ser difícil gobernar los próximos 2 años, pero yo espero que pueda hacerlo y que si no llega, al final va a ser porque lo boicotea la vicepresidenta. Me imagino que en ese caso asumiría ella, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es darle la mínima apoyatura o apoyarlo para que llegue al final. Y yo no creo que esté acabado, yo creo que lo están minando por todos lados, pero ojalá pueda sostenerse hasta el final de su mandato. Cavallo, hace unos días atrás estuvo el senador de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, en este mismo programa, y dijo que dio a entender que en realidad Alberto Fernández tal vez podría terminar como de la Rúa, pero al ser un gobierno peronista lo ayudaba a no terminar justamente de esa manera como terminó Fernando de la Rúa. Y no descartó que pueda haber una asamblea legislativa. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, yo le diría al senador Cornejo que Fernando de la Rúa terminó como terminó, no por culpa de la oposición. Terminó como terminó por culpa de que el radicalismo estaba totalmente dividido, no le daba apoyo, al contrario lo boicoteaba, así como ahora Cristina boicotea a Alberto Fernández. Y bueno, yo espero que teniendo en cuenta aquella experiencia y lo malo que fue haberlo destituido a De la Rúa, porque significó abrir la puerta a un descalabro económico mayúsculo, que fueron las medidas que tomó Duhalde y todo lo que pasó desde enero del 2002 en adelante, de esa desarticulación de la economía argentina que significó el abandono de la convertibilidad tal como se lo hizo, con la especificación, con la violación de todos los contratos. Estamos pagando las consecuencias ahora. Por ejemplo, la crisis energética. Claro, si se anularon se violaron todos los contratos que habían atraído fuertes inversiones al sector de energía, hizo que, bueno, ya no hubiera inversiones suficientes y ahora nos encontramos con que teniendo las mayores reservas, las segundas mayores reservas de gas, de shale gas del mundo, no tenemos, nos falta gas para este invierno. No tenemos los gasoductos que se necesitarían para transportar el gas, si lo sacáramos. En fin, no se puede resolver el problema, digamos, desarticulando a los gobiernos y reemplazándolos improvisadamente por gobiernos todavía menos preparados. ¿Quién se haría cargo si lo sacan a Fernández? ¿Cristina? Bueno, yo creo que sería peor todavía, ¿no? Cavallo, recién usted mencionaba que había una especie de boicoteo por parte de Cristina Alberto Fernández. El pasado miércoles la vicepresidenta dijo, ojo, que el bastón y la banda presidencial no te da el poder. ¿Usted cree que puede llegar a haber un accionar destituyente por parte de la vicepresidenta y que pueda pasar, digamos, lo que es, como a su entender, no sé, el capitalismo de la Rúa? No sé, yo sé lo mismo que ustedes, es decir, yo escucho los discursos de ella, que obviamente son muy imprudentes, pero yo espero que no lleguen a destituir al presidente. Y si llegan a destituirlo,
va a ser peor porque se va a tener que hacer cargo ella y yo creo que ella tiene las ideas todavía peores o le va a poner a la economía y a la política un rumbo aún peor que el que le puso Alberto Fernández, ¿no? 3 cortitas al pie. ¿Le hubiese gustado o le gustaría ser presidente? Escúchame, ¿qué sentido tiene que te conteste? Por supuesto que sí, pero es una utopía. ¿Y Macri o Alberto? No, yo no voy a andar pronunciándome por uno o por otro. Yo creo que los argentinos tienen que votar en función de sus convicciones y no guiarse por lo que pueda pensar una u otro dirigente. Usted elogió a Milei. ¿Milei puede ser presidente? Yo elogié algunas ideas que pregona Milei. Si puede llegar a ser presidente, bueno, yo creo que sí, que puede llegar, pero no creo que esté cantado de que vaya a llegar. Es bastante complicado llegar a ser presidente. Y la última, Domingo, y ya lo dejamos con su actividad. ¿Se arrepiente de aquel momento del Corralito? No, mira, esa pregunta que me estás haciendo demuestra que no sabes lo que fue el Corralito. El Corralito fue una cosa que era inexorable. Cualquiera que hubiera estado ahí la tenía que poner. Lo que me arrepiento es que haber dejado de alguna manera preparado el terreno para que una persona totalmente no preparada para hacerse cargo del país, influida por intereses realmente nefastos, como los que representaba un tipo como de Mendiguren, hubiera transformado al Corralito en el corralón, que fue realmente el desastre para la Argentina, que provocó una tremenda devaluación, que reintrodujo la inflación en la Argentina, que desarticuló toda la base contractual de la economía, que generó todos los problemas que hoy estamos sufriendo, ¿no? Doctor, simplemente le mandamos un abrazo, le agradecemos muchísimo y nos volveremos a reencontrar en este 2022. Un fuerte abrazo. Muy bien, adiós.